RTP presenta Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra en RTP. Bueno amigos, continuamos con el programa Pido la Palabra. Hoy tenemos a la doctora Leonor Marina Cardona Marulanda, es odontóloga de profesión, y estamos conversando con ella porque ella está aspirando a la alcaldía de Maceo y quiere que la conozcan alrededor del municipio de Maceo, aunque ella pues trabaja con la salud aquí en nuestro municipio de Puerto Berrío. Ya contábamos a nuestros televidentes y oyentes de la emisora que usted es de Maceo, trabaja en Puerto Berrío, pero quiere regresar a Maceo a trabajar por su municipio, a trabajar, a traerle esas experiencias que vivió en Medellín, que ha vivido en Puerto Berrío, en diferentes ángulos. Cuando uno aspira a cualquier posición en la vida y sobre todo en temas tan importantes como el que usted está aspirando con una alcaldía, ¿con qué sueña? ¿Con qué sueño? Sí, yo sueño a un Maceo grande, con mucho progreso, a Maceo desde el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, llegó una empresa cementera que está jalonando mucho el progreso de la región. Entonces, cuando uno ve que se dan todas estas posibilidades, entonces uno sueña con llegar allá y poder jalonar todo ese progreso en base a las experiencias que uno ya ha tenido en otros sectores. ¿Cómo piensa usted hacer ese trabajo tan dinámico, tan personalizado que necesita que dar a conocer con su gente de Maceo? Porque me imagino que hay muchos niños que cuando usted se fue, que ahora son adultos y reconozcan su capacidad para gobernar el municipio. Sí, ese ha sido de pronto como el principal obstáculo que ha habido, porque la gente me dice, bueno, es que usted se fue hace 40 años, a usted no se le conoce en este momento, inclusive mucha gente proponía, esté primero en el consejo, hágase conocer y después viene. Entonces yo decía, siempre hay una primera oportunidad para hacer las cosas, no hay dos oportunidades, y yo quiero, de una es la alcaldía, porque es el momento, porque están dadas las condiciones. Uno cuando llega a un sitio de esos y uno dice, bueno, no hay generación de empleo, no hay recursos, Maceo en este momento está metido en ley 550, entonces para nadie es atractivo ir a coger ese potro pues que se llama la alcaldía. Pero cuando uno ve que ya hay una dinámica diferente, que ya por ejemplo el problema del trabajo está solucionado, entonces uno dice, ya van a haber unos ingresos y unos recursos diferentes para uno poder entonces dinamizar todo lo que es la parte de la salud, la parte de la educación, la parte de la infraestructura, la parte del campesino que está completamente abandonado, las carreteras. Nosotros somos el municipio que tenemos el mejor clima para producir cacao. Inclusive alguna vez hubo un proyecto jalonado por Estados Unidos a través del plan de antinarcóticos y todo esto, y eso nunca se dio. Entonces Maceo tiene una cantidad de posibilidades en este momento. Maceo quedó como un pivote entre las dos regiones, entre el Magdalena Medio y el Nordeste. Nos va a pasar la 4G, vamos a quedar en la mitad del puerto multimodal de Turbo, el puerto multimodal de Puerto de Berrío, y entonces uno dice, bueno, aquí están dadas todas las condiciones para que una persona como uno, que afortunadamente salió, conoció gente, tiene relaciones, tiene influencias, pueda ser la que le haga dar a Maceo ese paso hacia el futuro. Hay un factor muy importante como candidata a la alcaldía de Maceo, es uno de los dolores de cabeza de todos los precandidatos a sus municipios, que es ese respaldo de un partido político. ¿Cómo está haciendo usted para poder tener ese respaldo de uno de los partidos políticos para poder estar usted en esta candidatura? Sí, lo más importante ha sido la gente con la que uno ha tenido la oportunidad de relacionarse en los diferentes campos en los que ha tenido que ejercer. Entonces, cuando yo manifesté la intención de estar en la alcaldía de Maceo,
y que estaba buscando un aval, porque inicialmente yo que quería como una parte cívica, como un movimiento cívico en donde pudiera caber todo el mundo, porque como anécdota yo le digo a la gente que es que yo soy mitad conservadora y mitad liberal, porque mi papá era conservador, mi mamá era liberal, y entonces existen familias de los dos lados, y yo no quería dejar a nadie. Porque si uno arranca con un proyecto político, esto lo primero es contar con la familia. Entonces yo decía, yo no quiero dejar a nadie de mi familia por fuera. O sea, que vienes de familia política. O familia política, exactamente. Peleaban por el partido. Exactamente. Entonces, cuando se da la oportunidad de llegar a Cambio Radical, entonces una de las cosas que yo le digo a la gente de Maceo es, pero es que miren el logo, es que ahí estamos los azulitos y los rojitos juntos. Entonces vamos a trabajar por un cambio, ya no nos importe tanto el color político y el color del trapo, sino cuáles son las ideas. Entonces, afortunadamente, lo que yo le digo a la gente de Maceo en este momento es, tenemos vicepresidente para 3 años y muy posible presidente en el último año, entonces vámonos, como me decía mi mamá, uno tiene que arrimarse al árbol que mejor sombra le dé, y en este momento yo pienso que Cambio Radical. La semana pasada acompañamos al vicepresidente al nordeste antioqueño, en donde inauguró la carretera entre Vegachí y Remedio, la pavimentación, y firmó el acta de inicio de la Magdalena 2. Estuvo mostrándonos todo lo que son los planes de vivienda. Maceo en este momento tiene un déficit de vivienda bárbaro, porque llegó una empresa y llegaron 2.000 personas y no hay dónde acomodarse, o sea, ya se volvió imposible. No, porque en la Susana definitivamente se ubicaron 200, pero el resto de gente que no tuvo cabida en la Susana están en Maceo. Entonces en Maceo no hay donde comer, no hay donde dormir, ya gracias a mi Dios nuevo ha entrado el fenómeno del niño en pleno, pero vamos a tener problemas con agua, vamos a tener problemas de todo tipo. Entonces uno ve en Germán y en el partido la posibilidad de vivienda, la oportunidad de vías, entonces por eso estamos con eso. Hablemosle a la gente aledaña a Maceo que estamos llegando, que vamos a llegar allá con la radio y que seguramente este programa lo vamos a tener dentro de la emisora de Maceo. ¿Qué pretende usted hacer por Maceo? Por Maceo, yo diría que en este momento hay todo por hacer. Venimos de una administración en donde usted encuentra la desesperanza, el desconsuelo, la apatía, la gente se siente en el parque de Maceo y dice yo me arrepiento, entonces yo digo que está todo por hacer. Hay que en primer lugar devolverle la fe a la gente, hay que pensar que no todo el mundo es igual, allá se hicieron cantidad de promesas, allá se hicieron cantidad de cosas y la misma situación económica en que se encontró el municipio no permitió hacer nada de eso, entonces a mí me va a tocar, lo primero que me toca hacer es volver a que la gente recupere la fe en la clase política y que me acompañen en unos programas que básicamente van a estar enfocados en salud, que es lo que es mi fuerte, digámoslo así, que lo que yo sé que es la fibra más débil del ser humano, porque es que ahí es donde uno ve que la plata no sirve para nada, que el poder no sirve para nada, cuando uno está tirado en un zaguán, que no tiene una cama, que no tiene una camilla, que uno está llamando desde un municipio de estos a pedir una cama y que le dicen que no la hay, entonces ahí es donde uno ve que la gente de verdad se va al piso. O sea, uno con un hijo, con una mamá, con todo en esas historias, la gente se va al piso, tenga el poder que tenga. Entonces es recuperar eso, es recuperar la salud, es meternos, lo que yo he dicho, un pueblo sin educación no sale del atraso. Toda la parte de vías, toda la parte del campo, la agricultura, volver a remover todos estos proyectos del cacao, que tenemos unos proyectos grandes, radicados, meternos por Europa con las ONG. Nosotros tenemos en Maceo, como anécdota, algún día fui a la clínica oftalmológica de San Diego, dermatológica, perdón, y cuando yo dije que yo era de Maceo, el dermatólogo me dijo, ay, usted sabe que ustedes tienen la tercera maravilla del mundo allá. ¿Cómo así que la tercera maravilla? Las cavernas de Alicante. Y me dijo, las cavernas de Alicante. Le digo, señora, yo me llevé todo el equipo de profesionales de aquí y fuimos a esas cavernas y yo me arrodillé y lloré. Entonces yo le digo a la gente, si nosotros tenemos todo eso, si nosotros en este momento podemos asegurar la zona desde el punto de vista pues de seguridad, que ya la gente no le tema
ir allá, nosotros podemos explotar toda esa parte del turismo. Yo estuve en las cavernas de México y eso allá se monta un negocio a raíz de eso, y me decía este médico que no conoce las de México, pero que las ha visto por fotos y que las de nosotros son mucho mejores. O sea que en general la región tiene una cantidad de cosas para explorar y para explotar. No es gratuito que estas multinacionales estén llegando donde nosotros. Nosotros desde chiquiticos nos estaban diciendo, nosotros tenemos las mayores reservas de caliza y mármol del mundo. Están entre Puerto de Río, Caracol y Maceo. Tuvo que pasar 50 o 60 años para que alguien llegara allá y se diera cuenta de que eso era así. Hablando de ese turismo que no explotamos en ninguna de estas regiones, porque de esas cavernas que usted habla de México, yo también tuve la oportunidad de conocerlas, que están muy comercializadas. Horrible. Y están muy comercializadas, pero hay un tema muy importante que es el paso de la carretera que va a ser ahí cerquita, que va a pasar todo aquí, en que incluso me preocupa un poco Puerto de Río. Me preocupa Puerto de Río de que si esa carretera va rondeando el municipio, quizás este municipio va a entrar en problemas más serios económicos, porque de todas maneras esos vehículos que pasan por nuestro municipio dejan algún dinero dentro de él. Y ahí es cuando necesitamos gobernantes que empiecen verdaderamente a explotar otras cosas o atractivos que tenemos, como lo que usted menciona, porque realmente nosotros tenemos partes muy importantes para explotar, pero que no lo hacemos, y sobre todo esa temperatura de Maceo. Hay muchas cosas que ahora que la notaba usted hablando, empezaba yo como a soñar también en ese río que usted decía, de ver que son regiones ricas, pero que son no explotadas. Exacto, el estigma de la violencia política, de todas las cosas, ha hecho que la gente en ningún momento mire para esta región. Entonces, por eso es muy bueno que empecemos a comportarnos como región, ¿cierto? Que dejemos ya de pensar en el pueblito cada uno, sino que nos vamos como región. Acuérdese, por ejemplo, que en Antioquia, el oriente, por ejemplo, antioqueño tuvo su boom, después el norte y todo eso. Entonces, en este momento tenemos que tirar todo para esta región del Magdalena Medio y del Nordeste. Pero hablamos de ese respaldo político y ya usted lo tiene. Yo tengo el respaldo político de Cambio Radical. Ese respaldo político por aquí, por estos lados del Magdalena Medio. Sí, en Puerto Nare hay una candidata también que se llama Carolina, que está por Cambio Radical. No recuerdo el nombre de la candidata de Yondó, pero también Yondó va a tener mujer candidata. O sea que en la región del Magdalena Medio vamos a estar 3 mujeres como candidatas a las alcaldías de los municipios de Puerto Nare, Maceo y Yondó. Por Puerto de Río se está manejando lo del doctor Jaime Cañas, sí. Tengo entendido. Bueno, quiero decirle de que yo admiro a las mujeres gobernando. Yo desearía tener una presidenta de la República de Colombia mujer. Creo que a Puerto de Río también le hace falta una mujer que no se ha mostrado. Se mostró en la campaña pasada, pero no le fue muy bien. Yo aspiro que tengamos todas estas mujeres que está hablando de la región, como usted hablando de Nare, está hablando de Yolombó. Yondó. Y ahora Maceo. Muy interesante, porque siempre hemos visto que las mujeres se están imponiendo con sus formas de trabajar, la imponencia, la habilidad, el sentimiento, que muchas veces hace falta sentimiento para las cosas. ¿Usted qué piensa de ese sentimiento o del romanticismo, lo que estoy yo hablando? No, para nada. Es que precisamente lo que tenemos que recuperar es como el tejido social. O sea, es como que uno haga las cosas con amor y como que a uno le duela la situación de la gente, que no se suba uno allá y entonces a mí no me importa, pues ya me subí aquí, ya no. A mí me duele ver que la gente no tiene la oportunidad de una cita médica. En estos días que he estado caminando por el pueblo he visto los problemas de las viviendas tarjadas, el piso todavía en barro. Entonces uno dice, es que no hay razón a que en pleno siglo XXI y cuando estamos moviendo los millones que estamos moviendo, por ejemplo, en estas regiones, todavía se dé esa iniquidad y esa desigualdad social. ¿Cuántas viviendas se hicieron en este periodo en Maceo? 0. Igual que de Puerto de Río. Sí.
Cero, y lo más triste es que no alcanzamos a percibir si de pronto el vicepresidente decía que 80 municipios de Antioquia habían pasado proyecto de vivienda para este año. No sé si Maceo quedó y Puerto Berrío, no sé, pero si no, ya al menos este primer año ya no tenemos esa oportunidad porque no se presentaron proyectos. El tiempo se nos fue, tenemos que despedirnos. ¿Cómo quiere despedirse de la comunidad porteña y a la misma vez la gente que le escuche en Maceo? ¿Cómo quisiera despedirme? Diciéndole a la gente que me den el voto de confianza, que crean en mí, que volvamos a tener esperanza. Un pueblo sin esperanza y sin fe está condenado a morir en sus odios y en sus venganzas. La idea es echar para adelante, borrón y cuenta nueva, y que haya yo le he dicho mucho a la gente que yo no voy a comprar votos, que yo no voy a hacer sancochos ni voy a hacer rumbas, que entre todos vamos a conseguir el objetivo de llegar a la alcaldía y que cuando ya esté allá me empiecen a exigir cosas, porque es que muchas veces le dicen a uno, bueno, yo voto por usted, pero es que usted me arregla la casa. No, es que si yo en este momento no tengo ningún poder, yo cómo me voy a comprometer a decirle que lo va a arreglar la casa. Deme el poder, ayúdenme a llegar allá, y ahí sí me exigen y hacemos las cosas. Bueno, seguramente que este programa tendremos la oportunidad quizás de pasarlo por el canal de Maceo, que hay un canal allá de televisión, por la emisora que dirige nuestro amigo Hugo. Un saludo para toda la gente de Maceo, que aquí tenemos un saludo muy especial desde el municipio de Puerto Río, que somos dos municipios hermanos y cercanos. Desearles para toda la gente de Maceo que elijan la persona que crean que verdaderamente va a llevar a nuestro municipio al lugar donde tanto estamos soñando y anhelando, ya que Maceo está en un desarrollo potencial muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Pido la Palabra. Muchas felicidades. Bueno, amigos de RTP 89.4, les estoy invitando al próximo programa Pido la Palabra. Recuerden que este programa se está viendo los días domingo a las 8 de la mañana y los después del noticiero del canal RTP, de modo que los espero en el próximo programa a cualquiera de las personas que quieran estar en el programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra en RTP.